Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado. Creo que la realización de este tipo de mesas redondas o de actos de debate es una de las mejores prácticas democráticas que podemos hacer. Hace nada nos hemos estado desayunando con las declaraciones de los grandes líderes de los partidos mayoritarios diciendo que quieren un debate a dos, solamente un debate, y bueno, pues está fenomenal poder participar en justo lo contrario, un debate plural en el que se invita a todo el mundo, viene el que quiere, y encima están delante de ustedes, que nos van a preguntar y acribillar como mejor se pueden. Bien, el título del debate, Realidad extremeña, sus pueblos y un reto para los próximos años, creo que se puede enfocar desde dos puntos de vista. Podemos hacer un acto de mirarnos desde dentro, como si nos miráramos al espejo, y ver cómo es esta Extremadura y cómo es la Extremadura de cómo son los pueblos extremeños. Si nos miráramos en el espejo, podríamos ver una Extremadura muy bonita, una Extremadura rica en recursos, con una gente amable, buena y sobre todo con una ciudadanía, yo creo que bastante satisfecha. Bastante satisfecha porque no se ve que la gente se queje. Es decir, nos podemos quejar igual en el bar o nos podemos quejar en el intercambio, en el descanso del trabajo, pero la gente de Extremadura yo creo que se le ve satisfecha. Pero luego podemos hacer otro siguiente análisis, que yo creo que es un análisis más certero, que es vernos en el conjunto de España y sobre todo en el conjunto de Europa, porque no dejamos de ser una región que está dentro de Europa. Estas comparaciones quizás sea haciendo un pequeño símil. Si yo me digo, yo soy una persona alta, me miro en el espejo y digo, soy alto, pero luego me comparo con el de al lado y digo, vaya, quizás no sea yo tan alto como me pensaba, porque resulta que el de al lado es bastante más, tiene bastante más media que yo. Pues bien, si nos ponemos a compararnos con el resto, por lo menos de España, ¿qué es lo que vemos? Bien. Vemos que hay unas grandes desigualdades entre comunidades autónomas, y me van a permitir que esta intervención yo la centre sobre todo en eso, en que Extremadura y sus pueblos no pueden ser absolutamente nada sin tener en cuenta al resto de comunidades y al resto de pueblos que forman España. Si nosotros queremos saber cuál va a ser nuestro futuro, no lo podemos mirar y no lo podemos pensar desde dentro. No lo podemos hacer en el cuarto de baño mirándonos y digo, voy a ver cómo me voy a arreglar yo. Tengo que contar con los demás. Más que nada porque estamos en España, somos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y todas ellas vertebradas por un único eje, que es la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, ahora, hablando de cosas, de cifras básicas, la renta per cápita de un extremeño es el 70% de la renta per cápita de la media española. Y si la comparamos con, por ejemplo, el País Vasco, es del 50%. Eso es una desigualdad flagrante que viene dada por una serie de cosas que han sucedido. En esas cosas que han sucedido es donde nosotros deberíamos influir para que luego los pueblos extremeños, para que la comunidad pueda salir a flote, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas podemos ver si nos comparamos con los demás? Bien, tenemos en cuenta que los pilares básicos de una sociedad, podemos decir, o una sociedad de bienestar, sean la educación, puede ser la sanidad, la justicia, sobre todo la igualdad de todos los españoles. Todos los españoles deberíamos ser iguales en los tratamientos de salud que recibimos, iguales en las oportunidades que tenemos, y por lo menos se debería tender hacia eso. Y sin embargo ocurre todo lo contrario. Tendemos a que esas desigualdades cada vez vayan a más. Yo, por mi acento, verán que no soy de Extremadura, llevo ya 6 años viviendo aquí, y una de las cosas que he visto es que efectivamente aquí nadie mira, somos los grandes olvidados, es uno de los discursos que más se repite. Bien. ¿Por qué somos los grandes olvidados?
¿Por qué aquí nadie nos mira? Bien, en España, con la democracia, con el desarrollo de esas comunidades autónomas que empezaron ya a finales a principios de los 80, nos damos cuenta que hay determinados lugares, el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, que por poseer unos partidos minoritarios, pero muy votados, hacen fuerza en lo que es el Parlamento. Y de ahí, de ese mejunje, y de que los partidos que llamamos mayoritarios no han sido capaces de utilizar bien, desde nuestro punto de vista, claro, sus votos, ahí viene el cambio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una mayoría que no sea absoluta de PP y PSOE lo que lleva es a pactar con Convergencia y Unión, con el PNV, y ellos, esos dos partidos, solamente miran por unos intereses que les son propios. No se busca, el principio de solidaridad entre territorios que marca la Constitución se deja a un lado para que prime los intereses de un territorio en concreto. Esto, si se lleva cada vez más, hace que el Estado pierda un montón de competencias, esas competencias pasen a las comunidades autónomas, esas comunidades autónomas gestionen, y ya veremos que gestionan mal esas competencias que les han dado y esos recursos, y luego cuando llega el desastre, que es ahora, es decir, cuando hay un déficit en las administraciones públicas monstruoso, son las comunidades las que dicen: señores del Estado, sálvenos porque nosotros no podemos hacer nada. Ese es el círculo vicioso en el que hemos entrado. ¿Cómo resolver esto? Y digo cómo resolver esto porque resolviendo esas desigualdades vamos a ser capaces de resolver el problema que seguramente ustedes tienen aquí. Que tienen aquí y en el pueblo de al lado, y que tenemos los extremeños. ¿Por qué somos los grandes olvidados? Somos los grandes olvidados porque no tenemos un partido independiente o un partido nacionalista extremeño que haga presión para que se pacte con nosotros. Evidentemente la solución no es que tengamos aquí un partido independiente nacionalista extremeño. No, por favor, no piensen que les estoy diciendo eso. Lo que quiero decirles es que si nosotros consiguiéramos tener partidos nacionales, y cuando digo partidos nacionales, partidos que vean que España no son 17 pedacitos, sino que es algo de todos y que todos debemos echar para adelante, entonces en ese momento conseguiremos que la riqueza se distribuya bien y no se distribuya con otros criterios que desde luego no son el bien de los ciudadanos, el bien común. En España, ustedes a lo mejor pueden pensar, pero si está el PP y el PSOE, que esos son partidos nacionales. Son partidos nacionales bastante sui generis, porque, por ejemplo, el PSOE tiene su sucursal, que es el Partido Socialista de Cataluña, que hace su política por su parte. El Partido Popular, por ejemplo, en Navarra está en coalición con unos señores que hacen, o hasta hace muy poco estaban en coalición con unos señores que hacían la guerra por su parte. Y finalmente tenemos el caso de como con el impuesto de patrimonio, aquí en Extremadura, el presidente de Extremadura dice una cosa que es totalmente distinta a la que dice el resto del Partido Popular, en el resto de comunidades. Lo que necesitamos son partidos nacionales que vean que España no se puede fragmentar y que cada uno no haga la guerra por su parte, porque el divide y vencerás es la ruina de nuestro país. Nosotros necesitamos, y la solución para los pueblos extremeños, que para cualquiera, es eso: un partido que vea que aquí hay una deficiencia y que todos los que forman parte de ese partido y todas las comunidades digan: señores, lo primero es donde hay deficiencias, y lo siguiente, donde menos las hay, la sanidad. La sanidad es el claro ejemplo que nos lleva, el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. No es posible que en Andalucía, por ejemplo, haya tratamientos de salud que están pagados y que aquí no. Y que en el País Vasco, por ejemplo en Cataluña ahora, vayan a instalar un copago y aquí no lo instauren. No quiero decir que el copago sea bueno, quiero decir que esas diferencias no son buenas, porque todos los españoles debemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, también las mismas obligaciones.
Finalmente, para terminar, lo único que les quería comentar y la idea que yo quiero transmitirles es que solamente cambiando la idea que tenemos de las comunidades autónomas, cambiando la idea de cómo funcionamos, cambiando la idea de una España de 17 que cada uno hace la guerra por su parte, así, solamente de esa manera, conseguiremos que cada pueblo, cada comarca y cada comunidad pueda prosperar. Muchísimas gracias.